Mis queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo video con el pastor Alfredo Gavarri. Bien, en esta semana vamos a meditar y reflexionar acerca de un concepto muy necesario dentro de la vida cristiana, pero también dentro de la vida ministerial. Amén. Bien. Se trata nada más y nada menos que del testimonio personal. Amén. La importancia del testimonio personal. Amén. Que toda la gloria, la honra y la adoración sean siempre para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, he elegido este tema para reflexionar esta semana porque navegando por internet, viendo algunos videos sobre la temática cristiana, vi algún debate de dos posiciones que estaban contrarias una a la otra. ¿Okay? No voy a nombrar los predicadores que forman parte de este debate, pero les voy a decir que son dos predicadores archiconocidos, ¿ok? Entonces uno defiende la tesis de que el evangelio se debe de predicar a través del testimonio personal. Y el otro predicador defendía la tesis de que el testimonio personal no tiene importancia, que el testimonio personal es irrelevante y que con solo la palabra de Dios es suficiente para que los corazones sean tocados por la misericordia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a intentar un punto medio en este debate. ¿Ok? Gloria al Señor. Bueno, vamos a decir de que en el Nuevo Testamento tenemos suficientemente material, ¿okay? Hay suficiente material para demostrar de que el testimonio personal acompaña siempre, ¿verdad?, al mensaje de la palabra de Dios. Amén. De hecho, es una exigencia en el Nuevo Testamento, es una exigencia para que la palabra de Dios no sea menospreciada por aquellos que no tienen al Señor en sus corazones. Amén. Toda la gloria y la adoración sea siempre para nuestro Dios. Amén. Bueno, vamos a ver algunos pasajes en la palabra de Dios y vamos a tratar de meditar en este tema acerca del testimonio personal. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces con este primer texto en Filipenses 4:5. Amén. Vamos a ver un poco el lenguaje que ha empleado el apóstol Pablo para escribir a los filipenses. Amén. Ok. Bueno, leemos en el versículo 5 y nos dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Amén. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Este término, gentileza, que en griego es la palabra epikis, esa palabra griega, epikis, se puede traducir de diferentes formas. Aquí en la Reina Valera, en esta versión, lo tenemos traducido como gentileza. Pero también podemos traducirlo como comportamiento, saber estar, amabilidad y otros sinónimos. Amén. Bien, esto nos indica de buenas a primeras que se trata con toda evidencia del testimonio. Amén. Es decir, que vuestro testimonio, vuestra manera de comportaos, sea conocida por todos los hombres. Creo que para Pablo, como para todos nosotros,
evidentemente, el testimonio es algo que tiene suma importancia. Amén. El testimonio del creyente lo debe de acompañar a lo largo y ancho de toda su carrera espiritual. Amén. El testimonio, ese buen testimonio, da buena cuenta de la obra del Espíritu Santo en el creyente, y con más razón en un predicador o en alguien que anuncia el Evangelio. Amén. Que toda la gloria y la adoración sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se me hace sumamente difícil comprender la postura de algunos maestros de la palabra, de algunos predicadores, de algunos pastores que quieran sostener la teoría de que solamente con la palabra, solamente con anunciar el mensaje de la palabra, aunque no esté acompañada de ese buen testimonio, pues es suficiente para tocar las vidas. Déjeme decir que esto en la práctica es completamente falso. Esto es completamente falso. Lo cual no quiere decir de que se quite importancia a la palabra de Dios o que se quiera sustituir el testimonio por la palabra, por la predicación de la palabra. Amén. Hablamos también del testimonio de la palabra. Amén. Por sí sola la palabra es ya testimonio. ¿Ok? Pero sí o sí necesita también ser acompañada por el testimonio personal. Amén. De una persona que con limpieza de corazón está anunciando el Evangelio. Amén. Con esa limpieza, ¿verdad? Con esa transparencia, anuncia el Evangelio. Y aunque haya a veces torpeza en nuestras vidas, en nuestras formas, cuando queremos transmitir el Evangelio, pero a pesar de esas limitaciones que tenemos como humanos, a pesar de ello, tenemos la fe, la certeza y la seguridad de que la palabra de Dios tocará los corazones. Amén. El testimonio personal, no voy a decir que esté a la altura de la misma palabra de Dios. No quiero cometer una herejía hablando. Amén. Pero sabemos que es sumamente importante. Amén. Cuando predicamos, cuando anunciamos el Evangelio, cuando queremos dedicar nuestras vidas al ministerio, tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos que van a ir, ¿verdad?, como una especie de pirámide. Es decir, la palabra de Dios debe ser, por supuesto, lo más importante, tener conocimiento de la palabra de Dios, amén, tener apoyo escritural de todo lo que estamos hablando, por supuesto, pero en un segundo plano, en un segundo nivel, ahí tendría que estar el testimonio de la persona que habla, por supuesto. Amén. Y todo esto tiene que estar englobado, ¿verdad?, con una vida de comunión, una vida de adoración, una vida de consagración. Amén. Cuando se cumplen todos estos requisitos, entonces la palabra de Dios es muy, muy, muy eficaz. Amén. La palabra de Dios no es eficaz porque un predicador sea muy elocuente. La palabra de Dios no es muy eficaz porque un predicador haya hecho muchos estudios teológicos. La palabra de Dios es eficiente cuando la palabra de Dios se vive. Amén. Cuando la palabra de Dios es vivida por la persona que habla. Amén. Es un testimonio vivo de que
Dios transforma y cambia los corazones. Amén. El lenguaje del apóstol Pablo no deja lugar a dudas en este texto. Con la palabra epikis, vuestro comportamiento, vuestra manera de andar o de caminar, que aquí se traduce como gentileza, se puede traducir como amabilidad, pero también se traduce la palabra epikis como todo aquello que es digno de ser considerado como bueno. Amén. Así que esto no deja lugar a dudas en el lenguaje de Pablo. Para Pablo es súper importante. Amén. Nuestro testimonio, nuestro buen comportamiento debe de ser conocido por todos los hombres. Amén. Saben que cuando una persona se porta mal, se comporta mal, no hace falta que lo divulgue. La gente ya lo sabe. Cuando una persona se quiere pasar, como digo yo, se quiere pasar de listo, ¿verdad? La gente lo va a desenmascarar rápidamente. Sí, tú hablas muy bien del Evangelio, esto y lo otro, pero tu vida deja mucho que desear. Así que sí, el testimonio es muy importante. Antes de seguir con algunos textos más de la palabra de Dios, quisiera añadir lo siguiente, y es que dentro del mundo cristiano en general, en los últimos decenios, pues estamos viviendo una especie de decadencia dentro del ministerio. Y esta decadencia se ve reflejada por los falsos ministros o por los falsos maestros, ¿verdad? Que pretenden engañar al pueblo diciéndoles que, bueno, que quizás el testimonio no es muy bueno, pero las intenciones son buenas. Las intenciones de estos ministros son muy buenas, pero su testimonio invalida después todo lo que ellos quieren o pretenden hacer. Para el pueblo de Dios es muy importante que mantenga el listón bien alto. El listón ministerial lo tiene que tener bien alto. Aquellos que desean el ministerio, que desean anunciar la palabra, que desean transmitir el mensaje del Evangelio, deben de conformarse a las reglas del Evangelio y no se pueden saltar a la torera las medidas que están puestas y que rigen nuestras vidas. Amén. No puedo comportarme de cualquier manera. No puedo considerar como un simple pecadillo desórdenes espirituales, desórdenes en toda regla, que claramente me invalidan, quiere decir que me dejan fuera de ser un vaso de honra. Amén. Toda la gloria y la adoración sean siempre para nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver algunos textos más para que podamos ver en la palabra de Dios la importancia de nuestro testimonio acompañando al mensaje de la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos a seguir con otro texto en 1 de Timoteo 1:5, donde nos dice muy claramente acerca de una buena conciencia. Vamos a leerlo. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Amén. Gloria al Señor. Fíjense con qué claridad, ¿verdad?
se expresa el apóstol Pablo acerca del testimonio que un creyente debe de tener a la hora de anunciar el mensaje. El propósito de este mandamiento. El mandamiento, lo vemos un poquito más arriba, y es de que Pablo ha dejado, lo vamos a verlo un poquito más acá, a Timoteo, lo ha dejado en Éfeso para que enseñe. ¿Ok? Y cuando le habla del mandamiento, se refiere al llamado que ambos habían recibido. ¿Listo? Y se refiere a este mandamiento de una manera clara, precisa, concisa. ¿Ok? Y le dice el propósito. ¿Ok? Cuando nosotros estamos anunciando la palabra de Dios, ¿ok? Hay un propósito. El propósito es de que las almas se salven. Pero hay un método de hacerlo. Amén. Hay una manera, hay unas formas de hacerlo. Estas formas son indicadas en el verso 5. Primero, que debe de ser de un amor nacido de corazón limpio. Amén. Tenemos que hacerlo con limpieza de corazón. En segundo lugar, debe de ser con buena conciencia. Es decir, que no haya nada, ¿ok?, en nuestro corazón que nos señale, nos apunte, ¿verdad? Y nos haga sonrojar, que nos haga poner colorados de vergüenza, ¿ok?, por cosas que se han hecho o se hacen, ¿ok? Buena conciencia. Cuando predico la palabra, cuando anuncio el evangelio, y eso es todos los días y a toda hora, no solamente cuando el predicador sube a la estrada, ¿ok? En todo momento debe de tener la conciencia limpia. Tiene que tener buena conciencia. Nada debe de acusarlo, ¿ok? Y en tercer lugar, habla de la fe no fingida. Aquel que vive en desorden, ¿ok? Aquel que vive en desorden no puede tener esa fe genuina y verdadera, sino que el que vive en desorden está teniendo una fe que es fingida, porque no vive al 100% como exige el evangelio, sino que lo hace a su forma, a su manera. Es su evangelio. Él se justifica, la persona se justifica ante lo que hace, ¿ok? Sus malas prácticas, su mal testimonio, ¿ok? Su fe no es una fe genuina, es una fe fingida. Bien, vamos a ver, en el verso 6, antes ya de continuar, solamente para que vean, dice, de las cuales cosas desviándose algunos, ¿ok?, se apartaron a vana palabrería. ¿En qué queda el mensaje de la predicación del evangelio cuando se desprovee, cuando es desprovista del testimonio? ¿En qué queda la predicación cuando quitas el testimonio personal? Pues se queda en vana palabrería. Y no hay más. No hay más. Claro, puedes hablar muy bonito, puedes estar incluso muy convincente y muy eufórico cuando transmites tu mensaje, pero si no está acompañada, sazonada de la sal, ¿ok?, pues la comida sabe insípida, sosa, ¿ok?, y nadie se va a comer esa comida. Listo. Bueno, vamos a ver a un texto más, ¿ok?, para que salgamos completamente convencidos de que el orden en el Nuevo Testamento es de que la predicación de la palabra debe ser acompañada siempre de un buen testimonio personal. Amén. Bien, vamos a seguir en esta misma carta de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, ahora en el capítulo 3, y vamos al verso 1.
de este capítulo. Nos dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea. Amén. ¿Saben? Dios califica y cualifica, amén, a todo aquel que con un corazón sincero desea y anhela servir al Señor. Amén. Es decir, que Dios lo va a equipar con todo lo necesario para que sea un ministerio efectivo. Que cuando predique la palabra de Dios, cuando anuncie el Evangelio, sea realmente efectivo. Dios va a hacer todo lo necesario. Amén. Por eso dice el versículo primero que el que anhela el obispado, es decir, aquel que anhela el servicio o el ministerio, ¿ok? Pues es una obra que es deseable, amén. Es decir, que aquellos hermanos que se esfuerzan por servir en la iglesia son hermanos que deberían ser considerados, amén. Buena obra desean. Ahora, desear una cosa y después ser capaces es otra diferente si nosotros no estamos dispuestos, cuidado, si nosotros no estamos dispuestos a seguir las reglas. Amén. Para aquel que sigue las reglas, para aquel que se conforma al Evangelio, a lo que nos dictaminan, ¿verdad?, las directrices del Evangelio, pues para estos no va a haber ningún problema. Amén. Porque van a predicar la palabra de Dios y van a tener un ministerio eficaz. Amén. Un ministerio eficaz. Pero para aquellos que no se conforman, que hacen... había una expresión en español muy ¿cómo se dice? Es muy elocuente. Dice, aquellos que hacen de su capa un sayo. Hacer de su capa un sayo. Esta locución, aunque es un poco antigua en español, significa que hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren. Para estas personas que no se conforman a las reglas del Evangelio, pues aunque puedan estar anunciando el Evangelio, sin embargo su ministerio, su vida, pues no va a ser efectiva, porque la iglesia no es tonta, la gente no es tonta, ¿ok? Bien, el versículo 2, vamos a ver el versículo 2 que es muy fuerte. Dice, pero es necesario, ¿quieres? Anhelas el ministerio, el obispado, está bien, dice, pero es necesario, o sea, esta es la regla, ¿ok? Esta es la regla, es necesario que el obispo sea irreprensible. La palabra que utiliza en el griego es anepileptos y que aunque aquí se traduce como irreprensible. La palabra anepileptos también significa que no tenga nada que lo acuse, que no haya nada que lo acuse. ¿Ok? Hay muchas personas, por desgracia, ¿verdad?, y voy a emplear una expresión que se utiliza demasiado, ¿no? Esa expresión que dice, una rayita más al tigre da igual. ¿Qué más da, no? Están acostumbrados al desorden, están acostumbrados al pecado, están acostumbrados al disimulo. Bueno, no pasa nada. Esta gente igual hace cosas peores que yo, así que no tiene mucha importancia si no me comporto al 100%. Sin embargo, la palabra de Dios es tajante, ¿ok? Es necesario que el obispo, el que transmite la palabra, que transmite el Evangelio,
sea irreprensible, es decir, no haya nada que lo acuse. Amén. Eso nos habla, evidentemente, del testimonio. Amén. Testimonio. Vamos a dar a un texto más. Bien, vamos a terminar con este texto de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, a partir, vamos a ver, del versículo 2, podemos comenzar a leer, y dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe, ¿ok? La fe, obra, ¿ok? Del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Ahí tenemos, ¿ves? El evangelio no solamente son palabras, no es la predicación verbal, porque eso se convierte en vana palabrería si no hay testimonio. Dice, en palabras solamente, sino también en poder. O sea, es decir, había el acompañamiento, es decir, la palabra de Dios, la predicación de la palabra está acompañada del poder. Pero eso se manifiesta cuando hay vida de testimonio, vida de consagración. ¿Okay? También en poder, en Espíritu Santo y en plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Fíjense ahora, esto es importante. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Imitadores. ¿Ok? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido, fíjense, habéis sido ejemplo. ¿Ok? Habéis sido ejemplo a los de Macedonia y Acaya que han creído. Bien, pues partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y es que cuando hay testimonio de por medio, cuando hay una vida de testimonio y de consagración, no se necesita ni hablar, no se necesita ni predicar. ¿Ok? Porque con el testimonio la gente se convence de lo que hay en tu vida. Amén. Que toda la gloria y la adoración sean siempre para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y creo que con esto, mis amados hermanos, podemos zanjar este asunto y nos queda suficientemente claro. El debate que vi, como les digo, estaba entre dos predicadores archiconocidos, que no voy a nombrar. ¿Ok? Y cada uno sostenía su tesis. ¿Ok? La tesis que mantenemos aquí es la que vemos en la palabra de Dios. Amén. Por mucho que se esfuerce un predicador en presentar el Evangelio, la palabra de Dios y demás, si ese predicador no vive una vida de limpieza, una vida limpia, si no tiene una conciencia limpia, si no tiene una fe genuina, si no tiene una vida de consagración, es vana palabrería. Así tenga muchos estudios, así tenga mucha escuela teológica, así tenga muchas cartas de recomendación, etcétera, etcétera, etcétera. Si no hay buen testimonio, eso es vana palabrería. Y punto. Creo que nos ha quedado suficientemente claro. Amén. De esto podríamos hablar, yo creo que durante horas, y podríamos sacar muchísimos más textos de la palabra de Dios, pero creo que con los 3 que hemos visto es más que suficiente. Amén. Para terminar, nada más decirles de que a lo largo de mi carrera espiritual les puedo garantizar de que cuando las personas han venido al conocimiento del Evangelio, han querido escuchar el Evangelio, no ha sido por la elocuencia de una predicación. Les puedo garantizar que ha sido porque
hemos dado un buen testimonio de nuestras vidas. Amén. Cuando un predicador, cuando un ministro da buen testimonio, amén, aunque su boca sea más o menos torpe, el evangelio va a ser de manera muy eficaz, predicado y anunciado. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, pues esto es lo que quería compartir con todos ustedes, ¿ok? Pueden dejar sus comentarios en el video, ¿ok? Y bueno, les agradezco por escucharme una vez más. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga mucho. Amén.